las discusiones, ¿no? ¿Quién le toca esto? ¿Quién le toca al otro? Qué bueno que nosotros tenemos una herencia incorruptible, que no se pierde, y que para todos es para todos, y todos podemos disfrutar de lo mismo. No hay nada que discutir aquí, en el Señor. Qué bueno, ¿no? Miren, acá vamos a ver si podemos comenzar con el slide. Ahí estamos. Bueno, vamos a hablar un poquito de Abraham, el heredero. En Génesis 15, del 1 en adelante, tenemos nuestra lectura y luego vamos a ir viendo acerca de lo que el Señor nos quiere decir. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo, nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puede contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Bueno, lo que vivía Abraham era un símbolo. Porque ¿sabe qué? Nosotros no podemos entender las cosas celestiales si primero no vivimos las terrenales. Eso es lo que le dijo a Nicodemo Jesús, ¿no? Pregunta Nicodemo: ¿cómo puede hacerse esto, que un hombre viejo pueda nacer de nuevo? Y tú eres maestro de Israel, ¿me lo podrías explicar tú? ¿Cómo eres maestro de Israel y no sabes esto? Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, del Espíritu es. Dice: y si yo te hablo en términos terrenales y no me entiendes, ¿cómo me vas a entender si te hablara en términos celestiales? Por eso es que primero vino el símbolo y después vino lo real. Por eso en el pueblo de Israel y los sacrificios y todo eso simbolizaba a Cristo, el tabernáculo, el altar, tantas cosas que tenían un símbolo para nosotros hoy y que nosotros sabemos que es otra cosa, ¿no? Que lo real es otra cosa. Y es más, todavía estamos viviendo símbolos celestiales de lo que será en la eternidad, que todavía no estamos entendiendo. Así como el pueblo de Israel no entendía qué es lo que estaban haciendo, pero sabían que lo tenían que hacer, sabían que ese animal inocente, la sangre de ese animal inocente iba a cubrir su pecado. Después viene Cristo, después entendimos todo, se devela el misterio, pero en ese momento lo tenían que hacer, solo tenían que obedecer. Y el que obedecía y entendía, en realidad que siempre fue por gracia, ¿no? Entonces obtenía esa salvación. Sin embargo, tuvo que Cristo descender hasta las profundidades de la tierra, dice Pedro, para llevar cautiva la cautividad. Es decir, para llevarse a otro lugar, a otro estado, a las personas, a las almas, a los espíritus que estaban antes en el Seol, ¿no? Entonces, sabemos que empieza a develarse todo en Cristo. En Cristo encontramos la respuesta a todo, ¿no? Incluso lo que vivieron antes el pueblo de Israel, lo que no se entendían, las profecías, esas que parecían profecías oscuras,
que no se sabía de quién estaban hablando. De repente había uno que estaba en el carro, ¿no? Y se sube, y Felipe se acerca al carro, le dice, ¿de quién está hablando este hombre? Isaías, ¿de quién está hablando? ¿De sí mismo o está hablando de otra persona? Y ahí le pudo predicar. No se entendía nada, lo de antes, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Hasta que vino Cristo, y ahí, que Cristo es la luz del mundo, ¿no? El que me sigue no andará en tiniebla. Entonces ahí entendemos todo con Jesucristo. Todavía estamos viviendo símbolos, ¿sí? Y aquí, por excelencia, el símbolo por excelencia lo estaba viviendo Abraham con su propio hijo. ¿Sabe? En este momento, en esta lectura, no tiene un hijo. Y él pensaba que la herencia más importante era la material, ¿no? Porque cuando Dios le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Cosas, ¿eh? Más camellos. ¿Qué puede ser mi galardón, no? Más camellos, ¿hoy qué diríamos? Un 0 kilómetro, una casa. ¿Qué puede ser mi galardón? Si pensamos materialmente, ¿no? Entonces todo, si pensáramos en términos materiales. Bueno, en este momento Dios lo prosperó a Abraham, ¿no? En el tiempo de Abraham los prosperó, pero en realidad esa no era la bendición grande que Dios tenía para él, sino que tenía una promesa de una bendición más grande, una bendición que es espiritual y que es eterna, porque hoy estamos felices de que estamos salvos, hemos participado de la Santa Cena, hemos participado de estos símbolos, pero nosotros sabemos que una salvación tan grande, todavía en esta tierra no estamos entendiendo la magnitud de lo que es esta salvación. La magnitud. Creo que cuando estemos en la presencia del Señor, lo vamos a entender, ¿sí? Vamos a entender perfectamente. Ahora sabemos que Él nos salva de nuestros pecados, pero hay algo más, hay mucho más. En Dios siempre hay más. Entonces dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será muy grande. Y como él pensaba en esos términos, entonces pensaba en términos de un hijo. Y como Dios estaba también interesado en que se pueda simbolizar todo esto en un hijo de Abraham, en descendencia de Abraham, en un pueblo que iba a ser innumerable, que no se podía contar, pero no, en la mente de Abraham solo entraba un pueblo físico. En la mente de Abraham solo entraba en ese momento, entraban las cosas espirituales, pero él consideraba mucho más lo material, porque era lo primero, ¿sí? Si te hablaré en términos celestiales no me vas a entender, primero tienes que entender lo terrenal, ¿no? Entonces así también a veces nosotros cuando somos pequeños en el Evangelio, lo que pedimos más que nada es solamente primero es trabajo, bueno, gracias por una salvación, porque lo creemos, sabemos que somos pecadores, pero cuando hablamos de bendiciones, hablamos de cosas, ¿sí? De poder pagar el alquiler, de poder llegar a fin de mes, tener trabajo, esas cosas, ¿no? que son básicas y parece que es lo más importante ahora. Pero sin embargo, cuando venga el día perfecto lo vamos a entender todo. Vamos a saber que también como el pueblo de Israel estuvimos viviendo muchos símbolos, muchos símbolos. Entonces, ¿qué dice Abraham? ¿Cómo responde? ¿Cómo reacciona? Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? ¿Sí? Un sirviente tenía, ¿no? Y bueno, las reglas de esa época eran la época de los patriarcas, ¿no? La familia extendida, estaba el mayor, el más grande, el abuelo, digamos, en una familia, la persona mayor y todos los hijos, la prole y los siervos, los sirvientes. Eran grupos grandes, como si fueran pequeños pueblos, como pueblos, ¿no? En esa época. Después fueron creciendo tanto que, bueno, fueron ciudades, fueron naciones, y fueron grupos de naciones incluso, ¿no? Después con mucho tiempo, lo que sería en la actualidad. Entonces, tenía alguien él que era como su mano derecha, pero era un siervo, un esclavo. Entonces, ¿qué le dijo
Dice, le dijo también a Abraham, mira que no me ha dado prole, aquí que será mi heredero un esclavo, nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que heredará. ¿Sí? Un hijo tuyo, un hijo propio. ¿Sí? No es la esclavitud la que hereda. La esclavitud no hereda nada. Y cuando nosotros pensamos que somos libres para hacer lo que queremos, somos esclavos. Eso no hereda nada. No tenemos la bendición. Mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, si las puede contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y de qué descendencia estaba hablando? ¿Del pueblo de Israel? Que cuando desobedecía, cuando andaba detrás de los ídolos, era reducido a poca gente, que luego comenzaban de cero, que cuando desobedecían los exterminaban y siempre quedaba un remanente como para seguir para que el pueblo continúe. No creo que sea eso. No sé si alguna vez fue así, la descendencia, según el Israel físico. Después, ahora vamos a ver de qué se trata. Pero él estaba pensando en ese momento de esa manera. No, va a ser heredero un esclavo. No te va a heredar este. Porque también Dios quería simbolizar, la esclavitud no hereda nada, no hereda la bendición de Dios. ¿Vieron? Cuando salió el pueblo de Israel, después 400 años después de esto, ¿no? Salió el pueblo de Israel de Egipto y se fue al desierto, ¿no? Y seguían con la mentalidad de esclavo. Y murmuraban, y se quejaban, y le echaban la culpa toda a Moisés, a Dios, indirectamente a Dios, ¿no? Entonces, es así piensa un esclavo, ¿no? Que me digan lo que tengo que hacer, ¿no? No puedo decidir bien, ¿no? Me tienen que decir todo el tiempo, me tienen que retar, somos hijos del rigor, ¿no? Si no me tienen ahí cortitos, como decimos en Argentina, no funcionamos. No es esa la idea de Dios. Eso es esclavitud. Dice, le mostró, dice, cuenta las estrellas, así será tu descendencia, ¿no? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El creer lo justificó. El creer lo justificó. Aunque él no tenía lo que Dios le prometió, no lo veía, tuvo que esperarlo muchos años. Después vino, pero ¿y ese lapso? ¿Quién se aguanta ese lapso de tiempo en que no viene la promesa? Es que la promesa es tan grande, por eso tarda. Es como el verdadero amor, ¿no? 1 Corintios 13, que dice el amor todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces, el verdadero amor, si quieres saber qué es un verdadero amor, espera. El verdadero amor lo sufre, todo lo sufre, lo aguanta, ¿sí? ¿Quién puede estar ahí? Pero esa es la idea, a eso apuntamos. Eso es lo que quiere el Señor para nosotros, lo que quiere darnos por gracia, ¿sí? Le fue contado por justicia. Entonces, por la fe es. Después el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento lo va a aclarar y lo va a usar en más de una oportunidad. Va a decir, ven Abraham, su fe le fue contado por justicia. Entonces no es por obras, es por fe. Claro que Abraham tuvo que actuar en base a esa fe. Y ese actuar no es obras, es un actuar por fe. Es una demostración que estoy creyendo. ¿Se entiende la diferencia? Creyó Abraham, le fue contado por justicia y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos, para que él no se confunda, que no se olvide de que fue el Señor. Fue el Señor que a usted lo trajo aquí. ¿Sí? No fue su decisión. El Señor quiso que usted esté aquí.
el Señor está trabajando en su vida. Déjese moldear, porque el galardón será sobremanera grande. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, haceme un sacrificio. Haceme un sacrificio porque el sacrificio va a representar algo, ¿no? Tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Y una tórtola también y un palomino. Algunos ven en estos 3 años los 3 años de Jesús y su ministerio. Pero bueno, podría ser, no vamos a entrar en detalle ni menos en discusión, pero todo nos habla de Cristo. Todo nos habla de Cristo. El sacrificio perfecto es Cristo. Y en todo el Nuevo Testamento usted va a ver, vez tras vez, muchas veces, muchas explicaciones de que Cristo es el sacrificio. ¿Sí? Cristo fue el sacrificio perfecto y después de Cristo no se hicieron más sacrificios. Dios no permitió. ¿Sí? Vaya ahora usted a Israel a ver si están haciendo sacrificio. No. Entonces, ¿por qué es el tiempo de los gentiles? El tiempo de nosotros. El Señor quiso extender su salvación a todos para que la descendencia de Abraham, que es por la fe, sea como las estrellas del cielo o la arena del mar. Necesitaba él un heredero para heredar una herencia. Porque él pensaba en la herencia. ¿Y para qué quiero la herencia si no hay un heredero? Si al final va a terminar todo en el esclavo. ¿Qué sentido tiene? Si un esclavo piensa como un esclavo, no como un libre. Hace falta un libre, alguien que sea capaz de decidir por sí mismo acerca de esto, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos la diferencia entre términos terrenales y celestiales, ¿no? Él estaba pensando en esos términos y Dios le respondía en esos términos. Pero ahora nosotros tenemos una claridad especial porque Dios lo aclaró en Jesucristo a todo. Gálatas 3:5, el siguiente, vemos que el apóstol Pablo estaba un poco enojado con los Gálatas porque decía, ustedes empezaron bien por la gracia, todo eran en el espíritu y terminan en la carne, tratando de cumplir las reglas de la ley. Así no funcionan las cosas. No pueden volver, porque ese régimen ya pasó. Entonces les anima a creer en la justificación por fe. Al darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo haces por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Bueno, ahora tenemos la otra Biblia, la versión internacional que estoy usando. Recién leímos algo parecido. Es lo mismo, el mismo sentido, pero con otras palabras. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Y ahí tenemos aclarado el panorama. ¿Quién es descendiente de Abraham? Isaac. ¿Qué le mandó Dios a hacer a Abraham, a Isaac? Dice, dame a tu hijo, pon tu hijo en el altar, ¿sí? En sacrificio. Lo tenía que matar. ¿Por qué? Porque Isaac era el heredero. Y si el heredero no muere, no pasa la herencia a nadie. Está representando en Cristo que Cristo tuvo que morir en la cruz para darnos esta herencia de salvación. Porque si Él no moría, no había herencia. ¿Se entiende? No lo estoy diciendo yo, es algo de la teología del apóstol Pablo, él mismo lo dice, ¿no? En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones,
anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos juntos con Abraham, el hombre de fe. ¿Sí? Ahora que tenemos aclarado el panorama en Cristo, nosotros podemos ver que somos justificados por la fe y somos bendecidos. La bendición que estaba prometida a Abraham y que estaba basada en la promesa del que no puede mentir, era para nosotros, porque esa promesa se lograba por la fe. Así como Abraham fue justificado por la fe, por haber creído, así también es para nosotros. Y para todo aquel que se quiera apoderar de esas bendiciones, de esas promesas de Dios, por la fe. Los que viven por la fe son bendecidos juntos con Abraham, el hombre de fe. El siguiente, dice, ahora bien, pasamos al versículo 11. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo es el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. La promesa del Padre en Cristo es que iba a darnos el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Lo que ocurrió en Pentecostés y lo que sigue ocurriendo cada vez que nosotros buscamos intensamente del Espíritu Santo, de lo que Dios le prometió a los discípulos, a todos los discípulos, nosotros discípulos también. ¿Sí? Así que, por medio del Espíritu Santo, es que se alcanza esa fe, se alcanza esas promesas, las que son para Abraham. Y lo dice más de una oportunidad aquí. Por medio de Cristo Jesús, primeramente, ¿sí? Pero Jesús dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y esté con ustedes todos los días. Este Espíritu Santo los va a guiar a ustedes a toda verdad, ¿sí? A toda verdad. Dice, y para que por la fe recibiésemos el Espíritu Santo según la promesa. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. Escuchen esto. Las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, sino que dice a su descendencia. No dice a sus descendientes como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Entonces, si usted quiere recibir esta herencia, ¿sí? No tiene que pelearse con nadie. No tiene que ir a un abogado. Usted tiene que ir al Señor, tiene que ir por la fe creyendo que eso es para usted. ¿Pero en quién? ¿Quién es el heredero? Cristo es el heredero. Cristo es el heredero. Usted no va a heredar nada si no es a través de Jesucristo. Nada puede heredar, porque todo se le sujetó a Cristo. Todo fue sujetado a Él. Principados, potestades, se le dio un nombre sobre todo nombre. Entonces usted no tiene nada sin Cristo. Todo es por medio de Él y para Él. Porque nosotros somos de Él. Y al ser de Él, al ser comprados por la sangre de Cristo, somos hijos de Dios a través de Jesucristo. Entonces, a través de Cristo somos hijos, a través de Cristo disfrutamos de la herencia que es de Cristo, la disfrutamos todos. ¿Se entiende? Entonces usted no puede reclamar una herencia particularmente. Señor, reclamo esto, reclamo el otro. No, usted ya lo tiene, no tiene que reclamarlo primero, pero usted ya lo tiene, no se confunda, en Cristo por la fe. ¿Ok? Por eso dice, y a los descendientes, como refiriéndose a, no dice y a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia dando a entender uno solo, que es Cristo.
¿Se dan cuenta? Uno dice, bueno, una palabrita, una letrita, un plural ahí, no me hubiera dado cuenta, y no. Pero hay que observar bien, ¿no?, lo que dice la palabra. Es uno, a tu descendencia, uno solo. Igual que, ¿recuerdan cuando las maldiciones, ¿no?, por Adán y Eva, por haber desobedecido, por haber pecado? Entonces Dios le dice, en todas las maldiciones que iba a haber, le da una promesa de salvación. Dice, y de tu simiente, le dice a la mujer, tu simiente aplastará la cabeza a la serpiente. Y después más adelante se dice que la serpiente es el diablo, llamado el diablo y Satanás, ¿no?, la serpiente antigua. Entonces, ¿cómo es que la descendencia de la mujer? No las simientes, sino la descendencia. Aquí también, ¿no? Y a tu descendencia, tu simiente, como de uno solo, aplastará a la cabeza. ¿Quién es ese? Es Cristo. Por eso se le llama a Génesis 3:15 el protoevangelio, la primera referencia a Cristo en la Biblia. Ese solo pudo pagar por todos nosotros. Dice, porque como había uno solo pecó, que era Adán, el primer hombre pecó, el primer Adán pecó, luego todos vinimos a heredar esa naturaleza pecadora. Dice, ¿qué hacía falta? Un segundo Adán. Así que por otra persona, uno solo, todos fuimos salvos. ¿Qué les parece? Eso lo dice el apóstol Pablo. Y finalmente, los versículos que siguen. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Y solamente a los que creen. Por eso esto es por la fe. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Entonces pertenecemos a Cristo, somos hijos de Dios, lo creemos. Amén. Sí. Entonces tenemos también una herencia. ¿Qué le parece? Tenemos que mirar esto también porque no solamente somos hijos de Dios, sino que esta herencia es importante, por algo Dios nos la da, ¿sí? Esta herencia está en Cristo. Cristo dice, ustedes sin mí nada pueden hacer. Ustedes sin mí, separados de mí, aunque sea 1 milímetro, se secan. Es como un racimo de uvas. Separado del árbol se seca, se pudre, lo tiran al fuego porque no sirve para nada. Solamente da mal olor, es algo desagradable, no se puede comer. Entonces tenemos que estar aferrados a Jesucristo. Aferrados a Jesucristo. En Él tenemos la herencia. Cuando lo miramos a Él como enchufados, ¿no? Como enchufados, como Pedro, mientras miraba a Jesucristo, caminaba sobre el mar, sobre el agua. Y esa es la única forma a veces de caminar sobre toda situación tan difícil y dura que nos toca vivir para poder seguir adelante, para poder andar en Cristo, ¿no? Andar en el Espíritu. Por eso se nos fue dado el Espíritu, porque gracias al Espíritu nosotros obtenemos la promesa. Entonces podemos empezar el año pensando en esto, en una herencia que tenemos, una herencia incorruptible, quiere decir que no se pudre, que no se echa a perder, incorruptible, inmarcesible, que no se marchita, que nada malo le pasa, una herencia que está asegurada en los cielos. ¿Sí? Por eso es por la fe, porque usted no la ve, porque solo tiene que creer. Y tiene que tener esa emoción de que va a recibir una herencia y que la está disfrutando ahora, que es ser hijo de Dios, y que todavía hay mucho más. Tiene que sentir esa satisfacción y sentir ese gozo, ¿sí? Porque si no,
eso no le serviría a usted como motivación, como alegría, como gozo para poder seguir adelante, para poder enfrentarse a todo lo que se pueda venir, ¿sí? Solamente el gozo del Señor puede hacernos permanecer. ¿Y cómo obtenemos ese gozo? Mirando a Cristo, enchufados a Él, ¿sí? Como Pedro miraba a Cristo, así enchufados a la vid, ¿sí? Para recibir la savia, para recibir vida. Esa vida eterna no es cuando te entregaste a Cristo, es todos los días tiene que fluir esa savia, tiene que haber un ida y vuelta, ¿no? Con Dios, y nosotros le adoramos, reconocemos quién es Él, agradecemos todas sus bondades, y Él nos sigue dando de su palabra, dando de su agua viva, ¿sí? Bueno, esto nos da fuerza para luchar, para seguir adelante, para avanzar, pero avanzar con gozo, y no quedarse. Gracias al Señor por esta palabra. Y es lo que quería compartir con ustedes, que el Señor añada su bendición,